las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 22 de agosto y hace mucho calor. Menudas noches las que estamos pasando. Temperaturas diurnas en ascenso en el tercio noreste peninsular y con pocos cambios en el resto. Las nocturnas en ascenso en la mitad oeste peninsular, aunque se percibe prácticamente en toda la península. Es lo que nos toca. Hoy es el pico del calor de esta última ola del verano y a partir de ahora irán bajando las temperaturas. Ojo que la próxima semana sí que se va a notar un bajón importante, pero para ello habrá que esperar. De momento, hoy en La Coruña, 27 grados de máxima, 30 en Bilbao, 33 en Barcelona, 39 en Madrid de máxima y en Valencia esperamos 36 graditos. Con un ojo puesto en Tenerife, el fuego ha devorado 13.800 hectáreas en 12 localidades. Ayer visitaba la zona el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitaba la isla y declaraba la zona catastrófica en todo Tenerife. Importante esa locura por la selección española, la selección femenina de fútbol. Las campeonas del mundo llegaron anoche a España y alucinaron con el recibimiento de una afición que ya las considera sus heroínas. La selección española se dio en Madrid el baño de masas que merecía una hazaña como la que han conseguido en el Mundial. La Copa del Mundo bajó la escalerilla del avión en las manos de Iván Andrés y detrás todas sus compañeras con caras de cansancio, pero también con ganas de disfrutar de ese gran día. Desde aquí, enhorabuena, felicidades a todas ellas. Y bueno, en la arena política, el Rey finalizará hoy su 9ª ronda de consultas tras recibir a 7 formaciones políticas entre ayer y hoy con el objetivo de testar el ambiente político y la predisposición entre los partidos a investir a Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez como presidentes del Gobierno. Esta tarde, con la entrevista con el líder del Partido Popular, se cierran los primeros contactos y el monarca tendrá una imagen nítida sobre las posibilidades reales de desatascar la ingobernabilidad. Con arreglo al artículo 99 de la Constitución, el Rey ha escuchado a los partidos que han deseado acudir a la zarzuela y ahora debe tomar una decisión. El Rey tiene libertad de maniobra, puede optar por presentar a la investidura al candidato que ha ganado las elecciones o al que considere que tiene más apoyos parlamentarios para superarlo. Es la primera vez en democracia que 2 políticos se ven con fuerza para presentarse a una investidura, a pesar de que ninguno de los dos tiene por asegurado a día de hoy que puedan recibir los apoyos necesarios. Tradicionalmente el Rey encomienda al candidato que ha ganado las elecciones la tarea de formar gobierno. Sin embargo, a día de hoy Feijóo se encuentra a 4 escaños de superar este trámite, mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, necesita amarrar el sí de Junts para volver a la Moncloa. Así que veremos, pero hoy va a ser un día importante en el ámbito político. En el ámbito económico, un dato que nos preocupa: la facturación empresarial se ha hundido un 5,8%. Y aviva el temor a un freno del Producto Interior Bruto. Son las empresas de suministros de energía y de agua las que lideran el retroceso. Le sigue la industria, le sigue el comercio, pero hay otras señales de alarma, como por ejemplo el aumento de las quiebras, la ralentización del mercado laboral en junio, el hundimiento de la producción agraria, la caída de las exportaciones en el segundo trimestre del año, el enfriamiento de las ventas, el empleo en las grandes empresas o también el descenso de la compra-venta de viviendas. Ojo, porque son señales de alarma que invitan a ser prudentes de cara al futuro de la economía, de cara a la recta final de este ejercicio 2023. Estas cifras elevan el temor a un frenazo de la economía en la recta final del ejercicio, algo anticipado ya por algunas entidades, por ejemplo ADECO, por ejemplo también Funcas. Además, hay 2 elementos que van a lastrar la economía durante los próximos meses. Uno de ellos es la inflación y el segundo, el enorme endeudamiento. En los mercados financieros, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos siguen escalando posiciones y se colocan en niveles no vistos desde noviembre del año 2006.
2017. Los inversores apuestan por un aterrizaje suave de la economía norteamericana que permita que la Fed mantenga los tipos de interés altos durante un largo tiempo en su batalla para sofocar la inflación. Ojo al discurso esta semana de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera el próximo viernes en Jackson Hole. Los expertos de Goldman Sachs, los de expertos de Bankinter, coinciden en señalar en que hay margen en este escenario para que los inversores sigan cargando sus carteras de renta variable. Así que iremos viendo cómo se comporta la bolsa y si los bonos siguen tensionados en niveles altos, sobre todo en el tramo corto de la curva. Hay muchas más cosas, se las contamos enseguida. Esto es Radio Intereconomía, arrancamos, gracias, bienvenidos, titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El precio de la luz marcará hoy su precio más alto desde el mes de junio. Subirá un 3% por encima de los 120 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista, la cifra más alta también lo que va de agosto. En lo que llevamos de mes, la media de la electricidad se sitúa en los 92 euros frente a los 154 que se registraron en agosto del año pasado. El precio del gas se dispara en Europa. Llegó a subir un 18% este lunes y acumula una subida de casi el 45% en lo que va de agosto por la posible huelga de los trabajadores de una plataforma de exportación en Australia, Woodside Energy. Si no alcanzan un acuerdo con la empresa antes de mañana miércoles, pararán a partir del 2 de septiembre, paralizando así la mayor planta de gas natural licuado de aquel país. El Bundesbank prevé que la economía alemana se estanque en el tercer trimestre. Después de que la actividad se estancara entre abril y julio, tras contraerse una décima en el primer trimestre, el Banco Central del país asegura que la economía alemana está atravesando una fase de debilidad, a pesar de que la fortaleza del empleo, la subida de salarios y la bajada de la inflación impulsarán, dice, el empleo privado. Rafael Ojeda, de Fortas Fan. El Bundesbank prevé un estancamiento de la economía norteamericana porque los PMIs europeos y el alemán en concreto pues están bajando. Pero en el caso alemán es bastante más problemático el tema porque si hay un PMI que está cayendo con fuerza es el PMI manufacturero, que es precisamente el que más atañe a Alemania. Entonces, si se está produciendo una contracción en cuanto a la demanda de productos elaborados y productos manufactureros, sobre todo por parte de China, como está siendo el caso, pues Alemania tiene un serio problema. Standard & Poor's rebaja la calificación de varios bancos medianos norteamericanos. Y además pone en revisión su perspectiva en línea con la decisión que tomaba Moody's hace un par de semanas. La agencia advierte de que los riesgos de financiación y la menor rentabilidad pueden poner a prueba la solidez crediticia del sector. Las bolsas cotizan con signo mixto este martes, en el que el IBEX 35 volverá a abrir por debajo de los 9.300 puntos. Desde los 9.262, después de perder ayer al cierre un 0,05%. Eduardo Bolinches es analista de Invertia. De momento iniciamos esta semana pues con cierta tranquilidad de saber que ha vuelto a funcionar ese soporte de los 9.200. Pero yo esto del rebote lo veo ridículo. Así que yo creo que veo otra vez una semana difícil. Pocos datos macro, todos pensando en ver qué ideas se sacan de Jackson Hole y por lo tanto yo creo que es una semana para mantenernos, quien no esté en posiciones cortas, pues mantenernos en liquidez a la espera de más correcciones. De momento el día arranca con ganancias en Asia, está plana la misma la bolsa de Shanghái, subiendo un 0,1% el Hansen de Hong Kong y un 0,8% arriba el Nikkei de Tokio. Los futuros en Europa vienen con subidas del 0,35% para el del DAX, del 0,45% para el del Eurostoxx 50 y caídas del 0,1% para los futuros en Estados Unidos, después de que anoche Wall Street cerrara con caídas. En cuanto a los bonos, siguen subiendo ligeramente las rentabilidades esta mañana. En el caso del estadounidense a 10 años está ya en el 4,34%. En la agenda de este martes se publica la balanza por cuenta corriente en la eurozona. Y en Estados Unidos se van a publicar las ventas de viviendas de segunda mano de julio y el índice manufacturero de Richmond del mes de agosto. Además, vamos a tener declaraciones de Thomas Barkin de la Fed de Richmond, de Austin Goolsbee de la Fed de Chicago y de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman. El Rey termina este martes la ronda de contactos con los partidos políticos. Recibirá esta mañana a Santiago Abascal y a Pedro Sánchez y por la tarde Alberto Núñez Feijóo. Tras estas reuniones propondrá un candidato para la investidura o convocará otra nueva ronda de consultas si nadie tuviera los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Ayer, tras reunirse con el Rey, Aitor Esteban del PNV no dejaba claro si apoyaría a Sánchez. Sí manifestaron su apoyo a Feijóo, Javier Esparza de UPN y Cristina Valido de Coalición Canaria.
Bueno, para nosotros no hay vía de una investidura de Feijóo que nosotros pudiéramos apoyar. Nosotros, desde luego, en cualquier combinación en la que fuera necesaria Vox, no íbamos a participar, pero con respecto al posible candidato socialista, pues la verdad es que no hemos empezado ni siquiera a hablar. Nosotros apostamos por un gobierno del Partido Popular, seguimos apostando por un gobierno del Partido Popular, pero si desde luego la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a unas nuevas elecciones, porque creemos que sería lo mejor para España, un escenario donde no se dependiera del independentismo, donde no se dependiera de formaciones políticas como Junts o, como digo, como Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, está despejado que con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. En el exterior, el ministro argentino de Economía, Sergio Massa, viaja este martes a Washington. Lo hace para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, del que esperan nuevos desembolsos de fondos por importe de $10.000 millones en medio de una crisis cambiaria que golpea a Argentina en plena campaña electoral. Massa se verá también durante este viaje con representantes de la administración Biden. En Johannesburgo, el grupo de economías emergentes, los conocidos como BRICS, celebran su 15 cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica van a abordar, entre otros asuntos, la expansión del grupo, que podría ser un desafío a la hegemonía de Occidente. Cyril Ramaphosa es el presidente de Sudáfrica, el país anfitrión de esta cumbre. Sudáfrica apoya la expansión en la membresía de los BRICS. Los valores de los BRICS van más allá de los intereses de sus actuales miembros. Para que cada esfuerzo sea efectivo, los BRICS necesitan construir puentes con otros países que comparten sus aspiraciones y perspectivas. La expansión de los BRICS representaría la diversidad de un grupo de naciones con sistemas políticos diferentes que comparten su deseo común para tener un orden global más equilibrado. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Sol en todo el país a excepción de nubes en Galicia y Cantábrico, poco nuboso en general, en el resto de la península, Canarias y Baleares, salvo algunos intervalos nubosos al principio en el área mediterránea. Por el día subirán las temperaturas en el tercio noreste peninsular, manteniéndose con ligeros cambios en el resto del país. Por la noche subirán en la mitad oeste. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Hoy, en Capital Intereconomía. Hoy tertulia capital a partir de las 8:15 de la mañana. ¿Quiénes nos van a acompañar? José Ramón Álvarez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, e Ignacio García Vinuesa, economista. Antes tenemos la oportunidad de acercarnos a Argentina. Vamos a hablar de los mercados financieros, de su situación económica a día de hoy, de dónde viene y también de ese ámbito político, cómo le está afectando al peso y también a la inflación. Nos va a acompañar Manuel Llamas, analista económico de Libre Mercado y director del Instituto Juan de Mariana. Con Manuel Llamas vamos a acercarnos a Argentina. El problema de Argentina es Milei. ¿Cuáles son sus propuestas económicas? ¿Qué pasa con un país rico y con un país con enorme potencial que lleva, sin embargo, décadas sumido en la pobreza? Lo vamos a contar aquí en Capital Intereconomía. Y a partir de las 9:10, mercados, preapertura, análisis y datos macroeconómicos. Todo esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde
Una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía, la radio de los empresarios y de todo el que desea ser el mejor informado. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Son las 7:15. Vamos a mirar los mercados financieros. Pablo Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Primero, empezamos con los futuros en Estados Unidos. ¿Vienen en verde o en rojo? Pues vienen muy planos, pero la tendencia es en rojo. Caída del 0,17 para el futuro del Nasdaq y del 0,10. En ese entorno tenemos el recorte para el futuro del Dow Jones y del S&P 500. ¿En Europa vienen? Pues con signo positivo. Parece que sí que están más animados los futuros del Eurostock 50, rebote de medio punto porcentual. El del DAX subiendo un 0,4. Vamos a mirar también el de la Bolsa de Londres. En este caso, muy plano y con una tendencia también en rojo. Recortan en el entorno del 0,10% para el FTSE. Muy bien. Y en Asia, tiempo real de los principales índices. ¿Qué te cuentan? Pues en las bolsas asiáticas parece que se imponen las ganancias, aunque tenemos un farolillo rojo. Tenemos caídas suaves en la bolsa de Shanghái del 0,18%. En el caso del Hansen está en verde, pero cada vez más plano. A esta hora sube un 0,07%. En Seúl, el Kospi rebotando un 0,25%. Y mirando a Tokio, que es sin duda la que mejor lo está haciendo, impulsado por las noticias que nos llegaban ayer en Wall Street, subida para el Nikkei del 0,83%. ¿Qué se está cotizando ahora mismo en Asia? Pues la bolsa de Japón, como decíamos, está subiendo por segundo día consecutivo, impulsado por el sector bancario, por un lado, que sube en medio de ese aumento en los rendimientos del bono a 10 años en Estados Unidos, y también por muchas noticias que nos llegaban relacionadas con la tecnología. Liderando los avances encontramos a Advantest, que es un fabricante de equipos de chips y es proveedor de Nvidia. Es el mejor del sector, subiendo con un 4,4% e impulsado por lo que ayer hacía Nvidia en la bolsa de Nueva York. Otro valor protagonista de la sesión es SoftBank Group, rebote del 1,5%, y es que se conoció también esta madrugada en Estados Unidos que una de las empresas de la que es inversor, Ant Holding, ha presentado una oferta pública inicial para cotizar dentro del Nasdaq. También en el otro extremo de la tabla, dentro de la bolsa de Japón, las empresas con una fuerte exposición a China están sufriendo con esa economía del país tambaleándose, y tras la decisión que conocíamos ayer del Banco Popular. Es el caso de la empresa de cosméticos Kaos, está dejando un 1%, o el fabricante de electrodomésticos Daikin, que se deja en el entorno del medio punto porcentual. Las preocupaciones sobre China parece que también están pesando en la bolsa de Australia. Vamos a mirar a la ASX, que está a esta hora minimizando recortes, caída del 0,04%, y es que nos fijamos también en la minera BHP Group, presentaba resultados, es el título más grande dentro de la bolsa australiana, está cayendo un 1,3% después de que las cuentas fueran peor de lo esperado y haya informado de un beneficio débil debido a la lenta demanda que está experimentando en China. Tenemos también resultados para una compañía china, es el caso de Geely Automobile, el fabricante de coches, ha dicho que su beneficio neto en el periodo que finaliza el 30 de junio, en el año que finaliza en el año fiscal de la compañía, ha sido de 1.570 millones de yuanes, viene desde el año anterior, que ganaba 1.550 millones. En el caso de los ingresos sí que aumentaron un 26%. Y mirando a los títulos de Geely Automobile, estamos viendo una caída del 1,19%. Vamos a mirar al Hansen de Hong Kong. Hemos visto algunos valores en Japón. Vamos a mirar ahora Hong Kong. Tenemos las mayores caídas para Li-Ning, recorte del 3,3%. También compañías vinculadas al sector inmobiliario como Longford Properties, que cae un 1,5%, o Country Garden, que ya anunciaba su salida el 4 de septiembre del selectivo, está cayendo un 1,35%. Pero también tenemos un buen comportamiento para algunos valores. Destaca la subida del 4,5% para Townsend. También tenemos a Netis, la tecnológica, subiendo un 2%, o la compañía de casinos Sun China, que rebota un 2%. Y desde Asia también nos llega un intento de salida a bolsa. El gigante chino de paquetería Shunfeng Suyun
va a buscar salida a bolsa secundaria en el parque de Hong Kong. Dice la prensa local, podría reportarle hasta unos 24.000 millones de yuanes, son unos 3.300 millones de dólares. La compañía remitía ayer un documento en el que confirma haber contratado a Goldman Sachs, también a JP Morgan Securities, para coordinar esta operación. Muy bien, importante vigilar la evolución del ladrillo en China. El ladrillo pierde 100.000 millones de euros en los 2 últimos años. Las cotizadas del sector ven peligrar su futuro sobre el parqué tras la salida de Country Garden del Hang Seng, una salida que se hará efectiva el próximo 4 de septiembre. Country Garden en el año acumula una caída del 64%, pero hay otras compañías inmobiliarias cotizadas allí en China que también muestran caídas importantes. Longfor Group un 34% en el año. Shenzhen Holdings un 30% en el año. Esta compañía es una compañía cuya actividad está centrada en el desarrollo y la gestión del ladrillo. También pierde peso China Banqi, un 23% en el año, o China Resources Land, que recorta un 14% en el año. Hay que recordar que China Evergrande está suspendida de cotización después de caer un 92% y ha sido el principal detonante del último terremoto, de la última réplica en el mercado inmobiliario chino este verano. Vamos a mirar Estados Unidos. Balance del día de ayer. ¿Cómo fue la jornada, Paloma? Pues el arranque de la semana en Wall Street era mixto y con muy buen comportamiento, como ya decíamos, del sector tecnológico. El Dow Jones cerraba el lunes con una suave caída del 0,11%, el S&P 500 sumaba un 0,7% y el Nasdaq era el que más avanzaba, arriba un 1,5%. En el plano macroeconómico, la sesión estuvo huérfana de referencias y con las miradas puestas pues en la decisión del Banco Popular de China y en los datos que se van a publicar a lo largo de los próximos días, como los PMIs que conoceremos mañana o las expectativas de inflación de los consumidores. Y también a la espera de publicar resultados está Nvidia. Ayer el fabricante de chips se disparaba un 8,5% en la sesión después de que HSBC haya subido su precio objetivo hasta los $780 y reiterara su recomendación de compra. También fuerte subida para Tesla. Los títulos avanzaban un 7,3% para comenzar a recuperar parte de las pérdidas cosechadas la semana pasada al anunciar recortes de precios en el mercado chino. Y una de las más altistas del día era sin duda Palo Alto Networks, cuyos resultados trimestrales han gustado a los inversores. Los recibían con subidas del 14,8%. Estos movimientos de la tecnología se producían a pesar de que el rendimiento del bono a 10 años alcanzaba máximos del 4,34%, su nivel más alto desde noviembre de 2007. Entre las cotizadas del Dow Jones también tenemos que hablar de recortes, especialmente los de Johnson & Johnson de casi el 3% y los de Nike. La firma de ropa deportiva se dejaba un 1,9%. Y lo anticipábamos en Asia, la tecnológica británica ARM, propiedad del conglomerado SoftBank, ha solicitado a la SEC, a la Comisión del Mercado de Valores, salir a bolsa en el Nasdaq en Nueva York. El fabricante de chips que son utilizados en millones de teléfonos inteligentes no ha especificado condiciones de cotización, pero según medios especializados dicen que septiembre va a ser la fecha de salida y que el objetivo es recaudar entre 60.000 y 70.000 millones de dólares. Muy bien, para hoy, ¿estás mirando dónde? Pues hoy tenemos dato de ventas de viviendas de segunda mano del mes de julio, también índice manufacturero Richmond del mes de agosto. Tenemos resultados de gigantes del comercio minorista como son Lowe's y Macy's, van a publicar antes del arranque de la negociación, y tenemos declaraciones de varios miembros de la FED, presidentes de Richmond, Thomas Barkin, y de Chicago, Austin Goldsby, y también de la gobernadora de la Junta de la FED, Michelle Bowman. Y ojo a los bancos, porque no sabemos si se va a repetir lo ocurrido la semana pasada, y es que S&P Global ha recortado calificación crediticia y ha revisado perspectivas de varias entidades estadounidenses, siguiendo los pasos que ya hacía Moody's la semana pasada. Muy bien, importante, el miércoles va a presentar resultados Nvidia. Es de los 7 magníficos el valor que mejor se comporta, un 221% arriba. Nvidia es el valor de esos 7 magníficos, de los grandes valores tecnológicos que tiran de la bolsa americana este año, y es la auténtica estrella. Los analistas consideran que sus cuentas serán un examen para el sector tecnológico en general debido a las preocupaciones sobre una desaceleración económica, pero los analistas confían en el impulso que está teniendo la inteligencia artificial y le dan un
potencial cercano al 15%. Miramos a Europa de forma rapidita. Balance del día de ayer. ¿Cómo fue la jornada? Pues parecía que el IBEX iba a romper con los números rojos, pero finalmente, tras estar casi todo el día en positivo, perdía de nuevo la cuota de los 9.300, caía un 0,05% y saldrá de los 9.262. Mirando la jornada, muy veraniega, sin referencias y sin noticias empresariales. El podio de los mejores en España era para Bankinter, Grifols y Repsol. El banco subía un 1,3%, la compañía de hemoderivados un 1,13% y la petrolera un 1%. En cuanto a los peores, tenemos que mirar a Fluidra, perdía un 3,4%, Inmobiliaria Colonial se dejaba un 2,7% y Merlin Properties caía 2 puntos porcentuales. El resto de plazas europeas cerraban en positivo, con un DAX que sumaba un 0,20%, París arriba medio punto y el FTSE muy plano ganaba un 0,06%. Y lo último eran los resultados de BHP, el gigante minero australiano que cotiza en Londres, registraba un beneficio anual de 13.400 millones, es casi un 40% menos que el año anterior, y miraba a BHP, afirmaba que esta ralentización es por el sector inmobiliario chino. Hoy se van a cotizar esas cuentas. Muy bien. ¿Y para el día de hoy alguna otra cosita además de esas cuentas? Pues tenemos también balanza por cuenta corriente de la eurozona y ventas minoristas en Francia. Son las 7:25, esto es Radio Intereconomía y a esta hora hay más noticias. Noticias de última hora que nos traen Luis Gordo y David González. El salario medio español se sitúa en los 1.822 euros mensuales en 2022 y alcanza máximos históricos según ADECO. Sin embargo, fue un 21% inferior al de la Unión Europea, donde ascendió a 2.302 euros al mes. El peso del sector de la construcción en el Producto Interior Bruto español alcanzó el 4,76% el año pasado. Esta proporción es 6 puntos inferior a la de 2006, cuando el ladrillo representaba casi el 11% del PIB, impulsado por la burbuja inmobiliaria. Las ventas de las empresas se hunden un 4,9% en junio, su mayor caída en 2 años. Con este descenso encadenan 3 meses seguidos de retrocesos después de haber estado 25 seguidos en positivo. España roza los 53,5 millones de pasajeros internacionales hasta julio, un 21,6% más que en 2022, según Tour España. De ellos, casi el 60% lo hicieron en compañías low cost, mientras que el 40% restante en aerolíneas tradicionales. En el exterior, Bruselas buscará estrechar lazos comerciales e inversiones con la India y el G20 esta semana. Para ello, la Comisión trabaja en la negociación de 3 ambiciosos acuerdos de libre comercio, de protección de las inversiones y de indicaciones geográficas. El gobierno de Francia plantea subir los impuestos a las autopistas y a los billetes de avión. París espera recaudar entre 600 y 700 millones de euros más al año para financiar la transición energética. El presidente de Portugal veta el plan de vivienda impulsado por los socialistas porque consideran que no es eficaz en el corto plazo. Este plan permitiría el alquiler forzoso de pisos vacíos. Por último, el mayor franquiciado de Domino's Pizza se declarará en quiebra en Rusia y abandonará el país. Domino's Pizza Eurasia cuenta con 188 establecimientos en aquel país. Y una cosa más, Arcano levantará 500 viviendas de alquiler protegidas en Málaga y Sevilla e impulsará los proyectos a través del fondo que gestiona para la Junta de Andalucía. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Por ejemplo, Ariel Original, detergente líquido a máquina de 29 dosis, lleva 2. Y el segundo te sale por solo 5,83 euros. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares. Si no te importa el futuro, si te sobra el campo, si no te emociona el mundo rural y no defiendes lo propio, un consejo: no escuches a Silvia Soria los domingos de 8 a 9 de la mañana en El Forcat, la voz agraria de Radio Intereconomía. Por cierto, El Forcat significa arado, porque aquí nos encanta abrir buenos surcos para sembrar buenos cultivos. ¿Sembramos juntos?
Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este martes 22 de agosto, en el que el Rey va a seguir la ronda de contactos con los partidos políticos. Recibirá esta mañana en Zarzuela Santiago Abascal y a Pedro Sánchez, y por la tarde será turno para Alberto Núñez Feijóo. Tras estas reuniones, Felipe VI propondrá un candidato para la investidura o convocará otra ronda de consultas si nadie tiene los apoyos necesarios para ser investido presidente del gobierno. Ayer, tras reunirse con el Rey, Aitor Esteban del PNV no dejaba claro si apoyaría a Sánchez, si manifestaban su apoyo a Feijóo Javier Esparza de UPN y Cristina Valido de Coalición Canaria. Bueno, para nosotros no hay vía de una investidura de Feijóo que nosotros pudiéramos apoyar. Nosotros, desde luego, en cualquier combinación en la que fuera necesaria Vox, no íbamos a participar, pero con respecto al posible candidato socialista, pues la verdad es que no hemos empezado ni siquiera a hablar. Nosotros apostamos por un gobierno del Partido Popular, seguimos apostando por un gobierno del Partido Popular, pero si desde luego la cosa está entre un gobierno del PSOE con Bildu o unas nuevas elecciones, pues ojalá vayamos a un nuevo ciclo electoral y ojalá vayamos a unas nuevas elecciones, porque creemos que sería lo mejor para España, un escenario donde no se dependiera del independentismo, donde no se dependiera de formaciones políticas como Junts o, como digo, como Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, está despejado que con ese nivel de compromiso, si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. En lo económico, el precio de la luz marcará hoy su precio más alto desde el mes de junio. Subirá un 3% por encima de los 120 euros de media por megavatio en el mercado mayorista. Es la cifra más alta también en lo que va de agosto. En lo que llevamos de mes, la media de la electricidad se sitúa en 92 euros frente a los 154 que se registraban en agosto del año pasado. Hoy, además, los trabajadores de la empresa australiana Woodside Energy seguirán negociando con la compañía para intentar desconvocar la huelga. Y porque la amenaza de esa huelga que llevarían a cabo a partir del 2 de septiembre está provocando que el precio del gas se dispare en Europa, con una subida de casi el 45% en lo que va de agosto. Woodside Energy es la mayor planta de gas natural licuado de Australia. Pendientes hoy el sector financiero tras la decisión de la agencia Standard & Poor's de rebaja de calificación de varios bancos medianos norteamericanos. Y además ha puesto en revisión su perspectiva. Es una medida que ya tomó Moody's hace un par de semanas. Standard & Poor's advierte de que los riesgos de financiación y la menor rentabilidad pueden poner a prueba la solidez crediticia del sector. El ministro argentino de Economía, Sergio Massa, viaja hoy a Washington. Lo hace para reunirse con el Fondo Monetario Internacional, del que espera un nuevo desembolso de fondos por importe de 10.000 millones de dólares en medio de una crisis cambiaria que atraviesa Argentina en plena campaña electoral. Massa se va a ver también durante este viaje con representantes de la administración Biden. En Johannesburgo, el grupo de economías emergentes, los conocidos como BRICS, celebran este martes su cumbre número 15 de jefes de Estado y de Gobierno. Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica van a abordar, entre otros asuntos, la expansión del grupo, que podría ser un desafío a la hegemonía de Occidente. Antes de este encuentro, el presidente brasileño Lula da Silva apostaba por que los BRICS abandonen su sumisión al dólar. Todas las noches me pregunto por qué todos los países están obligados a comerciar en dólares. ¿Por qué no podemos comerciar en nuestra propia moneda? ¿Por qué no apostamos por la innovación? ¿Por qué no tenemos el compromiso de innovar? En medio de estas semanas de constante calor y subidas de temperaturas, las empresas intentan que su huella de carbono se reduzca lo máximo posible. Ante estas demandas, cada vez se llevan más a cabo políticas destinadas a un entorno sostenible. Esta medida se ha acuñado como ESG, siglas en inglés, de ambiental, social y gobernanza, que hacen referencia a criterios y estándares aplicables a las operaciones de la empresa
desarrollados a través de protocolos para mantener una adecuada relación con el entorno. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en ebroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Centro Sol Naturaleza cuenta con un equipo de expertos con asesoramiento presencial y telefónico para valorar el mejor tratamiento que se adapte a las necesidades de sus pacientes. Vitalidad celular, iridología profesional, estudio de células en vivo, alineamiento de articulaciones, masajes y otras técnicas. Si está buscando mejorar su salud física, mental o emocional, visite Sol Naturaleza en calle Conde de Aranda 13 o llame al 91 31 31 409. Le esperamos. Convocamos la segunda edición de los premios Radio Intereconomía para reconocer el liderazgo de las empresas y la industria en nuestro país. Premios a las categorías de innovación, impacto, sostenibilidad, excelencia y liderazgo. ¿Quieres formar parte de ellos? Infórmate en premios.intereconomía.com. Capital Intereconomía. Innovación. Tendencias. Son las 7:35 de la mañana, esto es Radio Intereconomía y vamos a ir con la lectura de los principales diarios. Empezamos por economía, expansión. Volkswagen, Stellantis y Toyota luchan por las baterías. Los fabricantes toman posiciones en la pieza clave de los vehículos eléctricos. Cuenta también Santander, CaixaBank y Bankinter a por las grandes fortunas. Las tres entidades han conseguido captar 14.000 millones de euros en el primer semestre de año. Naviera Amas, valoración entre 279 y 330 millones de euros. Citi estudia dar más poderes a Jen Fraser y también destaca este diario que Facebook declara pérdidas de casi 5 millones de euros en España. Destaca además que Trenitalia y Renfe van a por el monopolio de SNCF en Francia. Vamos ahora con el diario El Economista. Las grandes empresas cotizadas facturarán un 4% menos este año. Recortes de ventas de 22.300 millones entre Repsol y Arcelor. Destaca la reforma trasvasa la precariedad de hostelería y educación a sanidad. Profesores y sanitarios son los grandes olvidados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores no se conforma con la reformulación de las cuentas de EIDF. El ladrillo chino pierde 100.000 millones de euros en 2 años. Yadro sale de pérdidas 7 años después. El fabricante de porcelana decorativa ganó 4,5 millones de euros el pasado ejercicio. Casa Tarradellas crece un 8,5% y alcanza los 1.161 millones de euros. La compañía consolida su presencia en el exterior con nuevos productos y también cuenta que Inditex se consolida como el gran inquilino de LAR y de Merlin. En el diario 5 Días, la gran banca cede 34.000 millones de euros en depósitos por la baja retribución. Las petroleras engordan sus beneficios. La Comisión Nacional del Mercado de Valores exige más información a EIDF para volver a cotizar. Y el IPC castiga a las regiones menos pobladas y con menos renta. Me voy a quedar con la contraportada del diario El Economista. Ya saben que tienen una sección llamada Historias de la Economía y hablan de el milagro económico de Corea del Sur, de más pobre que gana a potencia mundial. El gobierno protegió industrias clave que estaban en pleno crecimiento. En 35 años ha pasado de ser un país rural a ser una potencia industrial. Y cuenta también en la contraportada del diario Expansión que India lanza pagos digitales con voz para zonas rurales. Universal Payments desplegará servicios por móvil con reconocimiento de voz dirigidos a usuarios de zonas rurales con acceso limitado a Internet y escasa alfabetización. Se lanza en inglés y en hindi, pero
quiere extender el uso masivo, algo que será difícil por la docena de lenguas que hay en la India. Vamos ahora con la prensa nacional y con la prensa internacional. David Luis, adelante. Pues El País titula: El PP rechaza el ultimátum de Vox a horas de visitar al rey. Dan 3 claves. Génova niega al partido ultra las explicaciones que exigió para una investidura. El PSOE y Sumar admiten que Sánchez aún no tiene los apoyos para ser elegido. Y el PNV plantea retrasar el encargo a un candidato por verlo precipitado. Por otro lado, el progresista Arévalo gana la presidencia en Guatemala. El movimiento Semilla ganó el domingo las elecciones. También lo quieren hacer hincapié allí en el país. Y por último, la hora de las campeonas. Las ganadoras del Mundial se dan un baño de masas que congrega a mujeres y hombres de todas las generaciones en Madrid. También quieren hablar de Rubiales, que aún no se sabe lo que está pasando, dice Manuel Javois, porque tampoco ha pedido la dimisión, simplemente perdón. Nos vamos ahora al diario ABC. La foto de portada es para los expresidentes catalanes y leemos el legado de la Generalidad. Un condenado, un procesado y el prófugo, el socialista Montilla, arropa al fugado Puigdemont en un acto en Francia, donde también participaron los expresidentes catalanes Torra, Pujol y el actual aragonés. Por otro lado, malestar con el gobierno por ensuciar la imagen policial. Los agentes lamentan ser moneda de cambio con el independentismo. Sánchez consideraba en 2015 indispensable e innegociable la renuncia de la secesión. Y por otro lado, en la página de opinión de Daniel Berzosa, siempre nos quedará el español. En El Mundo, la foto de portada también va para las campeonas del mundo. La selección femenina celebra su gran fiesta con retos pendientes. El fútbol femenino afronta tras el Mundial el desafío de alcanzar su consolidación. También se hacen eco de la disculpa de Luis Rubiales, aunque la noticia más destacada va para Pedro Sánchez, que se resigna a que Feijóo pueda intentar una investidura. Los populares consiguen el voto, pero Vox deja ahora en el aire su respaldo y reclama diálogo. Y cumbre independentista en Francia con Puigdemont entre exigencias de amnistía y autodeterminación. Por último, también en El Mundo, Interior evita investigar la revelación de la identidad de 4 policías encubiertos. Un medio difunde datos de agentes infiltrados en grupos radicales de Cataluña y Valencia. En el diario La Razón, la foto de portada también es para las campeonas y leemos locura por la selección. Las campeonas del mundo llegaron anoche a España y alucinaron con el recibimiento de una afición que ya las considera sus heroínas. En clave política, Sánchez necesita tiempo para negociar con Junts, solo cuenta con el sí de Bildu. Por otro lado, Puigdemont asegura que no busca una salida personal, sino que piensa en el país, dicen. Y por otro lado, en La Razón del Verano, doña Leticia, el boom de la popularidad de la reina influencer. Pasamos a la prensa internacional. En Reino Unido, el diario Financial Times revela en portada que ARM de SoftBank revela planes para la mayor IPO en Estados Unidos en casi 2 años. La salida a bolsa del diseñador de chips con sede en Reino Unido puede ayudar a reactivar el mercado de cotizaciones primarias después de una sequía de 18 meses. Además, las acciones asiáticas suben tras el repunte de las acciones tecnológicas estadounidenses. Esta noticia está ligada al artículo de opinión más destacado del diario, que nos habla del plan de China para un orden mundial alternativo, y es que Pekín está utilizando su fuerza económica para unir a los países en desarrollo y reducir la influencia de Occidente sobre la ONU. En Francia, Les Echos, en su portada digital, leemos: el coche eléctrico amplía el déficit comercial francés. El déficit de las marcas del país evolucionan a niveles récords. Además, las importaciones de automóviles extranjeros han aumentado considerablemente desde el COVID, pero no ocurre lo mismo con las exportaciones. En clave económica, un artículo muy interesante titulado «Bolsa, no cedas en los cantos de sirenas de la recesión». En un contexto de desaceleración económica, la estrategia de mantener su cartera en el mercado mientras se beneficia de los seguros es relevante. Dicen. Aterrizamos en Alemania, Frankfurter Allgemeine, donde la noticia más relevante es que la cumbre BRICS en Sudáfrica también debería tratar de incluir nuevos países en el formato, pero los 5 Estados miembros no están trabajando juntos. Sudáfrica demasiado pequeña con menos de 50 millones de habitantes, afirmó el economista británico Jim O'Neill, que también dijo cómo puede Sudáfrica ser una gran economía. Y, por cierto, tampoco todo va bien allí. En cuanto a la guerra de Ucrania, Moscú afirma haber rechazado varios drones ucranianos durante esta noche. Las operaciones fueron suspendidas temporalmente en los 3 aeropuertos de la capital rusa, y aunque Ucrania también informa de ataques con aviones no tripulados. Nos vamos ahora a Italia. En el diario Corriente della Sera continúa la polémica por el libro del general italiano Roberto Banacci, del cual habría varios comentarios polémicos acerca de la homosexualidad y por el que fue destituido de su cargo. Según este medio, el ministro de Defensa del país, Crosetto, defiende la libertad de expresión, pero dice tuvo que actuar como ministro. Además, en una entrevista con el general, tras hablar con el vicepresidente Salvini, leemos: «Estoy feliz de que esté interesado en un servidor del Estado. Muchos italianos piensan como yo.
Además, para concluir, según este medio, esto causa tensión en el gobierno del país justo antes de pactar los presupuestos. Al otro lado del charco, en el Wall Street Journal publican la nueva carrera para llegar a la Luna y encontrar agua. La promesa del agua atrae a países y empresas, a lo que se suma el accidente de la nave espacial rusa Luna 25, su segundo aterrizaje fallido este año. Por otro lado, ¿hasta qué punto debería apretar la Reserva Federal para alcanzar una inflación del 2%? Es lo que se pregunta en el diario, ¿no? La estrategia que adopta el Banco Central para combatir la última milla de la inflación tiene implicaciones grandes y potencialmente dolorosas para los consumidores, los mercados y la economía. Y en política, Donald Trump se rendirá el jueves en el caso electoral de Georgia. Los abogados llegan a un acuerdo de fianza de $200.000 que le impide atacar a los coacusados y posibles testigos en las redes sociales. Nos vamos ahora a Asia. En el diario South China Morning Post, Thaksin Shinawatra, condenado a 8 años de cárcel tras regresar del exilio a Tailandia. El que fuera primer ministro del país ha llegado en un avión privado que transportaba al multimillonario de 74 años procedente de Singapur. Se especula que su regreso es el resultado de un superacuerdo con antiguos enemigos y que buscará un perdón real del monarca tailandés. Japón liberará al océano las aguas residuales de Fukushima a partir del jueves y el plan generó fuertes críticas por parte de China y provocó protestas en Corea del Sur, ya que los críticos expresaron escepticismo sobre la seguridad de liberar más de 1 millón de toneladas de agua radiactiva tratada en el Pacífico. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. La cultura es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad y se manifiesta de muchas maneras. Su objetivo es proporcionar un conjunto de conocimientos, creencias o valores para poder enriquecernos y al mismo tiempo entretenernos. Sin duda, una de las maneras preferidas del público para lograr esto es a través de la lectura. Y es por ello que te traemos 4 propuestas de libros que creemos que os podrán interesar. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro, de modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy. El primer libro que os proponemos es el libro de Laureano Turienzo titulado Jeff Bezos, el genio visionario y controvertido detrás de Amazon. En este libro, Turienzo habla sobre la vida de Bezos y repasa su trayectoria profesional. ¿Por qué se fue de Amazon? ¿Cómo es su relación con Elon Musk? ¿Conseguirá llevarnos al espacio o hacernos inmortales? Estas son algunas de las preguntas a las que se da respuesta en el libro y que creemos que si lo leéis lo podréis descubrir. La gran virtud que tiene Jeff Bezos, con sus innumerables defectos que yo los enumero, ¿no?, es que ve enormes elefantes dentro de la habitación que no ven los demás. Ha tomado decisiones, que también las relato en el libro, que no tenían ninguna aparente razón, ¿no?, para hacerlo, pero él lo vio y se anticipó. Claro, es el tema de los genios estos que ven el escenario pues una década antes que los demás. Otro libro que creemos que os podrá interesar es El dinero fácil no existe en bolsa, de Paco Pérez. Esta novela, basada en la inversión en bolsa y el trading, cuenta la historia de aprendizaje de varios personajes en donde a través de sus historias el lector comprenderá el verdadero funcionamiento de los mercados financieros y le servirá para introducirse en este competitivo sector. Es sorprendente, pero es la primera novela que se escribe en España sobre bolsa, trading e inversiones. Porque libros técnicos hay multitud, miles, pero novelas no había ninguna editada en España o escrita en España. Hay mucha emoción y muchos sentimientos en ese libro porque cuenta historias muy reales de gente de carne y hueso que ha vivido las últimas crisis financieras. La siguiente recomendación es La Biblia de las franquicias, escrito por Fernando López de Castilla.
La intención de este libro es recopilar y dar a conocer todos los eslabones que constituyen el complejo mundo de las franquicias. Con este libro podréis conocer todos los pasos, estrategias y dinámicas que debes conocer para abrir o afianzar tu propio negocio y así dar el paso hacia el éxito empresarial. Es la verdad un proyecto ambicioso, es un libro, el nombre creo que lo dice todo porque aspira a ser realmente la Biblia del sector en España y en el mundo, y es también, como te comentaba, la primera apuesta de Planeta en el tema de la franquicia. Entonces creo que es un hito importante para el sector y para España en general, ¿no? Cuando uno entiende la capilaridad del sistema a nivel de la economía real de un país, el impacto en realidad es mucho más trascendente de lo que uno podría pensar, ¿no? Por último, el libro de Juan Ángel Lafuente, Cómo complementar la pensión utilizando la vivienda en propiedad, es una opción realmente interesante para aquellas personas que estén buscando ingresos extra para complementar la pensión. En el libro se muestran las alternativas disponibles para poder obtener estos ingresos y además seguir residiendo en el hogar de forma vitalicia aprovechando el valor de la vivienda en propiedad. Bueno, la vivienda en España siempre ha sido un tema muy sensible porque para toda la generación del baby boom ha sido el activo natural en el que se ha canalizado el ahorro. Los padres eran siempre sistemáticamente cuidados por los hijos, ¿no? Y eso había como una especie, y teníamos en ese trato una especie de acuerdo implícito en el sentido de que era casi una obligación moral de los padres transmitir en herencia las casas en propiedad a los hijos. Historias de éxito, claves para el de emprendimiento, inversiones alternativas, propuestas literarias para descubrir un poco más qué hay detrás de este apasionante mundo. Estas son nuestras propuestas, pero sin duda les recomendamos que indaguen por su cuenta y descubran todo lo que la lectura puede aportarles. Capital Intereconomía con la educación financiera. Y es turno ahora de acercarnos a una de las estrellas en el ahorro y la inversión en este ejercicio 2023, los fondos monetarios. Las suscripciones a los fondos monetarios han alcanzado a 16 de agosto de este año los 925.000 millones de dólares frente al récord previo de 917.000 millones de 2020, el año del coronavirus. Son datos ofrecidos por Bank of America. Solo en la última semana han recibido aportaciones de 28.100 millones de dólares. Los inversores muestran así su recelo a invertir en los mercados dadas las perspectivas económicas. Bank of America señala que los bonos del Tesoro van camino de marcar también un año de máximos con entradas hasta la fecha de 130.000 millones de dólares, 300 millones de euros en la última semana. ¿Por qué los fondos monetarios son una alternativa para todo tipo de carteras, para carteras arriesgadas, pero también para carteras más conservadoras, para carteras que buscan siempre tener parte en liquidez? Lo hemos hablado aquí en Radio Intereconomía con Félix González de Capitalia Familiar EAFI. Bueno, para cualquier tipo de cartera no hay ningún vehículo, ninguna clase de activo que sea adecuada para todo tipo de cartera ni en todo momento de mercado, ¿no? Pero en este contexto en el que estamos en estos momentos, en donde hay una pérdida, una cierta falta de visibilidad, ¿no?, respecto a lo que puede ser la evolución de la economía y de los mercados financieros en las próximas semanas y en los próximos meses. Bueno, pues para esas posiciones de liquidez que en estos momentos son relativamente más grandes que las estratégicas, pues los fondos monetarios sí que son claramente una alternativa dentro de la cartera para rentabilizar esa liquidez de forma segura, y también son una alternativa muy clara, y creo que esto es lo más importante, a unos depósitos bancarios que siguen sin ser remunerados por parte de las entidades bancarias de manera competitiva. Los fondos monetarios son fondos de inversión de bajo riesgo que invierten en productos de renta fija a muy corto plazo, como son las letras del Tesoro, los depósitos o los pagarés de empresa, entre otros. Su rentabilidad intenta acercarse a los tipos de interés que ahora están en el entorno del 4% y son una opción de inversión interesante para los perfiles más conservadores. En Europa, pues las proximidades entre el 3,5% y el 4% en estos momentos. Posiblemente en las próximas semanas incluso nos vayamos un poquito más cerca del 4 que del 3,5 donde estamos ahora. Y en el caso de Estados Unidos, pues ya sabemos que estamos ahí por encima del 5, ¿no? Y que incluso podríamos ver alguna subida adicional con el inicio del nuevo curso, ¿no?
Los fondos de inversión son una alternativa muy interesante a los depósitos o a las letras del Tesoro. Son a día de hoy el producto preferido de los norteamericanos cuando los tipos de interés están en los niveles actuales. Ofrecen ventajas frente a los depósitos, como por ejemplo la liquidez y también la fiscalidad. Lo ha contado Félix González de Capitalia Familiar EAFI. Los depósitos, cuando nosotros le damos el dinero a un banco en un depósito, ese dinero se lo estamos prestando al banco y por lo tanto forma parte del riesgo de balance del banco. Si hubiera un evento de crédito en los bancos, como hemos visto por ejemplo en el mes de marzo, en el caso de Estados Unidos y aquí en Europa con el caso de Credit Suisse, y el riesgo en el banco, nuestro riesgo en el banco excedía los 100.000 euros por titular y entidad, pues ese riesgo no estaría cubierto. Tenemos los depósitos y tenemos también las letras. Las letras siguen siendo una mejor inversión que los depósitos, pero la diferencia parece haber comenzado a estrecharse. Por ahora ya no rinden 6 veces más, sino un 50% más. Se remuneran al 3,7% frente a un interés ofrecido por los bancos que en junio era del 2,22% y que va en aumento. Tenemos 3 vehículos de inversión que son estables, que son seguros, pero que son diferentes. Las letras del Tesoro, los depósitos y también los fondos monetarios. Los fondos monetarios ofrecen liquidez, ofrecen también seguridad jurídica y ofrecen una rentabilidad más ajustada, más interesante. Las letras del Tesoro también ofrecen seguridad, ofrecen una liquidez algo menor. Lo ha contado Félix González de Capitalia Familiar EAFI. En el caso de las letras, estamos hablando de un activo de inversión directa que yo siempre recomendaría comprar de forma directa a través de la cuenta del Tesoro. Es facilísimo, hace años era mucho más complicado, pero ahora es muy sencillo. Y digo esto porque así no cedemos parte de nuestra rentabilidad a los bancos, que además llevan una tajada importante por hacer un trámite puramente administrativo que es muy sencillo de hacer para los particulares hoy en día. Por tanto, mi consejo, si vamos a comprar letras en mercado primario, pues hacerlo directamente a través del Tesoro Español para evitarnos gastos. Tenemos ahí 3 alternativas de inversión para los perfiles más conservadores: las letras del Tesoro, los depósitos y los fondos monetarios. Son vehículos interesantes, son vehículos que fomentan el ahorro a corto plazo, pero son vehículos de inversión algo diferentes. El vehículo fondo de inversión te permite una gestión profesional, una liquidez inmediata, una rentabilidad algo mejor, aunque tienes que tener muy constante y muy presente el coste de las comisiones, porque ese coste es clave para asegurar una rentabilidad ajustada a la realidad. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Nuestra sección de ciencia, una terapia pionera combate con éxito el cáncer de mieloma múltiple. El equipo de investigación... Apoyamos la investigación en biomedicina y salud para que noticias como esta sigan apareciendo en los informativos, dando esperanza a millones de personas. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kyonansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es. Un restaurante del Grupo Inari.
Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 8 de la tarde una visión global de la jornada. La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 8 a 9 de la tarde, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada. Di que nos escuchas. Ecosistema Digital, nuestro programa de digitalización desde un punto de vista económico y social. Arte, cultura, deporte, redes sociales y economía con un enfoque digital. Los viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, con Alma Navarro. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía.